Ah, weón, sí, puta que weón más inteligente del mundo. Mira, a los weones, mira, weón. Alberto Curamil, Jimena, Felipe, uy, pura weá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Tengo una duda, acá por Zoom no solamente van a entrar los expositores, sino que van también a entrar público, ¿no? Sí. Ya, ya. Y los expositores son Alberto Curamil, Jimena Cuadra, Félix Queupul y Pilar Moraga. Sí. Y Rosario Carmona como moderadora. Es la moradora, claro. Ya, parece Alberto, ¿será el Lonco? Porque parece que Sí. hay un Alberto acá. Ya, lo voy a admitir entonces. Wow. La Rocío también se debería conectar ahora. Aquí llegó Pilar también. Y Jimena está acá también. Y Rosario. Y Rocío no la veo aún, pero... No, Rocío no ha llegado aún, pero... Ay. Bueno. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Bajito. Un poco bajo. Sí, bien. Yo te escucho bien. Hola, Pilar. Hola. Hola, Hola, Rocío. Hola. Hola. hola Pilar, qué gusto Hola, ¿qué tal? conocerte. No habíamos Igualmente. estado por correo solamente. Falta de los participantes, falta Félix, ¿no? Félix. Ya. Feliz. Estoy aquí atento, no se ha conectado aún. Ya. Y Alberto dice que está conectando su audio. Sí, parece que debe tener una conexión un tanto lenta, probablemente. Hola, tengo una pregunta. Hola, Hola. ¿Qué tal? hola Hola, Jimena. saludas. Hola. Para compartir pantalla, normalmente compartir pantalla. Y Sí, ya puedes hacerlo, Jimena. Quedaste como anfitriona, así que podrías compartir tu pantalla. Si quieres, quiero sí. asegurarme porque a veces me ha Ujú. fallado, porque no sé. Ya. Sí, hagamos la prueba nomás. Sí. Sí, se ve tu pantalla. Pero bueno. Perfecto. Se ve ¿Y perfecto. los tiempos? Rocío me dijo que 10 minutos. Sí, 10 minutos. Ya. Y salgo ahora. Termino de compartir. Perfecto, gracias. Ya, ahí llegó, se está Ahí conectando está Félix Félix. también.
Nadie más va a presentar, ¿no? Nadie más va a usar PPT. Ya. Mm, Pilar tampoco va a usar PPT. No. Ah, Félix entonces tal vez va a usar. Félix. Ese hizo el gesto que no. ok, entonces ya lo preparé. Y Alberto todavía tiene el micrófono apagado, Félix. No, que quería aprovechar de agradecerle a Rosario, a la profesora Pilar y a la señorita Jimena, todos por su esfuerzo. Está trasnochando, está de muy tarde, a la 1 de la mañana será allá en Alemania. No, a las 11. A las 11, ya, qué bueno. Señorita Jimena Cuadra y la profesora Pilar Moraga, muchas gracias. Gracias. Y Francisca Rocío, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Félix. Muy bien. Gracias, Félix. El Peña Alberto me dijo que estaba conectado hace rato. Sí, ahora ya. Ahí Ahora está está. conectado. Tiene que Sí. encender su cámara y el micrófono. Voy a hacer acá. Ya, a ver, vamos a ver. Rodrigo, Dígame. la transmisión Facebook después queda grabada y ahí en la plataforma del CIR, ¿cierto? Sí, queda el video ahí y también después nosotros lo subimos en YouTube. Bien. Ah, Lo dejamos como en alta definición. Entonces, Ya, para que se súper. escuche y se vea mejor. claro. Yo creo Ok, que mañana va a quedar el video ahí. Ya, Les puedo mandar súper, el enlace para que ustedes, no sé, pues lo distribuyan a través de la UDP también, en fin, súper. la Muchas cuenta del gracias, IXO. Rodrigo. No, de nada. Hola, hola. Buenas tardes. Barbari, Tardes. ¿Cómo está Peñi? Marmari. Ninche, Chemolén, Kemal Peñi, Emikai, Pinche café y Peñi. ¿Cómo el calenta tu hable? Leitati Peñi. Hi, Mari, Lamien, Marmari Lamien. ¿cómo está? Sí. Muy bien. ¿Y usted? Bien, pues, Qué bueno. aquí tengo guarría. Jimena Cuadra. ¡Ah, Lamien! Por fin lo reconozco. Yo dije, ah, lo he visto por ahí. Es que A mí Lamien. está difícil la sociabilidad por internet. Sí, por supuesto. Cuesta mucho a veces encontrarse. Y Sí, manejar esto, o sea, igual la señal a veces juega en contra. sí, me imagino. Anoche estuve pendiente del Notre Dame con Pablo Guayquilao, pero también costó un poco, pero bueno, al final algo Le costaron demasiado, digo yo, porque estaba citado a las 6 y tenía tiempo reducido, la verdad yo, porque tenía que entrar a otro conversatorio, pero ya 20 para las 7 era demasiado, entonces decidí hacer un saludo y que pudiera ser de buena energía o positivo todos los trabajos, la conversa que iban a hacer ahí ellos. Así que me retiré igual rápidamente del conversatorio. bueno. Bueno, precisamente ahora estamos casi igual contra el tiempo, igual porque a las 6 dentro en otro conversatorio y algo que habíamos programado nosotros. En realidad, como son tantas las actividades y la semana pasada no acepté ninguna conversación y todo lo dejé para esta semana y se me juntaron demasiado.
Han pasado hartas cosas por acá, y así que por eso mismo también se me acumularon varios trabajos, y quisiera responder a todos como nos corresponde. Parece que ya estamos en vivo, ¿eh? Perdón. Sí, estamos... Disculpe, Alberto. Estamos ya en vivo, entonces si gustan yo puedo ya hacer ingresar al público, y una vez eso pueden comenzar. Adelante. Super, gracias Rodrigo. Pero perdón, De nada. tronco Alberto, ¿hasta qué hora dijo usted que puede estar presente en la reunión? Yo a las 6 me cambio a otro conversatorio, o sea, debería estar terminando como 5 para las 6. Ah, perdón, es que perdón, estoy confundida con los horarios. Ya, tenemos Sí, una son hora. las 5 recién. Sí, Sí, perdón. tengo como casi una hora. Ya, perfecto. Ujú. Perfecto. Quizás podríamos usted presentara antes. Sí, me gustaría ir primero, a ver si alcanzo también responder, porque yo creo que igual por el respeto al público sería bueno responder todas las preguntas que sean necesarias para ello también. ¿Les parece? Modificamos un poco el programa. Sí, sí, por supuesto. Estamos listos cuando ustedes quieran. ¿Comenzamos? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, o muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Quisiera agradecer en primer lugar a la Coordinadora Nacional de Mujeres de Pueblos Originarios, a la Fundación Tayin Raquiswam, a la Comisión de Seguimiento de los Proyectos de la Ley de la Nueva Institucionalidad Indígena, Ministerios y Consejos de Pueblos Indígenas de la Macrozona Central, y a la Unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas por extender la invitación a este conversatorio, el cual surge a partir de la colaboración de estas instancias con miras a promover el debate sobre la relevancia de una consulta indígena en el proceso de discusión de la Ley Marco de Cambio Climático. Sabemos que el proyecto de la Ley Marco ya está bastante avanzado y que se han realizado una serie de procesos participativos. Sin embargo, no ha existido una consideración especial de la participación indígena y por lo tanto sus contenidos tampoco han sido difundidos en este sector como corresponde. A su vez, el proyecto no menciona ni considera a los pueblos indígenas en ninguno de sus artículos. Ateniéndonos, solo a lo que el Convenio 169 establece en sus artículos 6 y 19, el Estado se encuentra en la obligación de realizar una consulta ante una medida legislativa que vaya a afectar los territorios indígenas. Siendo el cambio climático, en palabras del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad, es imposible pensar que una ley que intenta abordarlo no va a afectar de manera radical todos los territorios y en especial los de aquellos que se vinculan estrechamente con estos, como son los pueblos indígenas. Por lo tanto, hemos convocado esta primera conversación para observar la situación del proyecto de ley marco en términos participativos, así como analizar la posible afectación que los pueblos indígenas puedan tener. Antes de comenzar, quisiera reflexionar brevemente sobre la consideración de la participación y de los conocimientos de los pueblos indígenas en la gobernanza climática nacional. La mención a la población indígena en los documentos de cambio climático es escasa y muy reciente. Por tanto, no se tiene mucha claridad sobre cómo el Estado piensa ejecutar aquello que establecen los documentos. Por ejemplo, la segunda contribución nacionalmente determinada, es decir, el compromiso de Chile ante el Acuerdo de París, señala que se analizarán los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de los sistemas de conocimientos locales cuando estén disponibles. No obstante, la comprensión de disponibilidad es muy compleja en un contexto donde los conocimientos indígenas han sido históricamente subestimados. Respecto a las estrategias sectoriales, solo encontramos la mención a los pueblos indígenas en dos, brevemente en la de salud y más profundamente en la de recursos vegetacionales de CONAF. Esta es la única que ha conducido un proceso participativo gracias al apoyo, más bien la exigencia del Banco Mundial de realizar una consulta. Aunque finalmente el Estado solo hizo un diálogo,
Esta experiencia debe tomarse como referente para una futura consulta indígena en la materia. Sin embargo, sabemos que muchas veces los procesos de las políticas tienden a ser olvidados y se vuelve a partir de cero. Esto también posiciona una reflexión sobre la evaluación de los procesos participativos y la trazabilidad de las políticas. Para poder transformar las instituciones necesitamos una revisión profunda de lo que ya se ha hecho. La organización de la COP25 el año pasado dinamizó un poco este escenario. El Comité Asesor Presidencial cuenta con un representante indígena que es mapuche, y el Estado convocó a la conformación de un caucus chileno indígena para asistir a la COP. Estos pequeños pasos, si bien aún no están muy articulados, abren la posibilidad para entablar un diálogo más horizontal con el Estado. Este diálogo es una gran oportunidad para enfrentar la vulnerabilidad climática de los pueblos indígenas, la cual todos sabemos que no es casualidad, sino que ha sido construida mediante procesos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos. Yo estoy segura que el cambio climático es un motor para que transformemos las estructuras de desigualdad que le han dado forma a nuestra sociedad. Para esto se requiere que entre todos promovamos una transformación institucional. Esto demanda la participación efectiva de todos los actores, pero en especial la de aquellos más vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas. Durante siglos, y debido a una larga convivencia con el medio ambiente, los pueblos indígenas han elaborado estrategias de adaptación. Muchas sociedades ya se están adaptando. Debido a esto y al rol que tienen los pueblos indígenas en la conservación del medio ambiente y de la diversidad, en la actualidad el conocimiento indígena es reconocido como un potencial solucionador de problemas, principalmente en lo que refiere a mitigación, adaptación, conservación y prevención de riesgos. Naciones Unidas promueve este proceso. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático ha publicado revisiones sobre el conocimiento indígena para adaptación y consideración. Y desde 2016, las partes y diversos dirigentes indígenas están trabajando en una plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas que permite integrar los conocimientos indígenas con la ciencia y acercar a los pueblos a los procesos de gobernanza climática. Esto también puede permitir el intercambio de conocimientos indígenas, siempre y cuando, por supuesto, corresponda y exista la autorización. Los pueblos indígenas son expertos en compartir, pero a veces sus conocimientos se quedan inscritos solo en las áreas en las cuales son desarrollados. Esta integración puede contribuir a la elaboración de políticas climáticas más pertinentes, porque sabemos que a pesar de que el cambio climático es un fenómeno que afecta a todo el planeta, no afecta a todos los sectores por igual. Esto depende tanto de las condiciones geográficas como de las características socioeconómicas de estos territorios. Por lo tanto, la participación es fundamental. Así que vamos a iniciar esta conversación, en primer lugar, dándole la palabra al lonco Alberto Curamil, quien es lonco de la comunidad Pancho Curamil del Lof Radalco y líder de la Alianza Territorial Mapuche, lugar desde el cual ha defendido férreamente su territorio, principalmente de la amenaza de proyectos hidroeléctricos. Por esta lucha, como muchos saben, el lonco fue galardonado el año pasado con el premio medioambiental Goldman, mientras paradójicamente cumplía prisión preventiva debido a la persecución política que ha recibido. Lonco, muchas gracias, le damos la palabra. Sí, Felima y Puche, Pupeñi, Pulamien, Peñi, Kyopo, Pomañele, Mai, Kmea Moitatvache, Dungo, Kmea Moitatvache en el Tram. Agradecer a cada uno de ustedes quienes están haciendo posible este espacio para poder llevar a cabo esta información, este conversatorio que vamos a hacer hoy. Bueno, de mi parte, sí, tal cual como usted lo decía, creo que hay un tema, hay un trabajo que nosotros hemos desarrollado acá como Nación Mapuche en nuestro territorio. Específicamente acá en Curacautín, como una ciudad, una comuna donde yo estoy aledaña, ¿cierto? Hemos llevado un trabajo que tiene relación con la reconstrucción de nuestra nación, con la reconstrucción de nuestro LOF, en este caso acá en Radalco. Ya son varios años, son aproximadamente casi 14 años que nosotros llevamos acá ejerciendo
un trabajo activo relacionando, digamos, con nuestro Monguén, que es un tema muy amplio cuando nosotros hablamos de Monguén. Y Monguén, bueno, para lo que no entiende, significa la vida o la existencia de un pueblo. Entonces, Incana Intatvachi Monguenka, Amulnefi Intatvachi Monguén. Hemos estado por la defensa de esta vida, hemos estado trabajando para que se pueda mantener también en el tiempo y bueno, es así que nos encontramos con diversos enemigos, en este caso, pero principalmente es el Estado en el cual está aprobando todo lo que significa el sistema empresariado, ¿cierto? Inclusive empresariado que vienen desde el extranjero a intervenir en nuestro territorio. Entonces, uno de los temas principales que nosotros tenemos, independientemente de la defensa de los ríos, la central hidroeléctrica, tiene que ver con la expansión forestal acá en el Gualmapu, donde la empresa forestal entre Mininco y Arauco y otros particulares están ocupando a más del 70% de nuestro territorio. Y otro tanto está llevando o haciendo uso por personas colonos, ¿cierto?, latifundistas que están hoy día instalados y que tienen usurpado nuestro territorio. Entonces, bueno, ellos también avanzan en su forma de organización, amedrentando a nuestra gente, amenazando la vida, la existencia de nuestros pueblos, pero nosotros también de la misma forma estamos trabajando para poder estar de alguna manera coordinada y enfrentar también este proceso que en el fondo se transforma como un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche. En ese sentido, bueno, a mí me tocó enfrentar y creo que lo que me ha hecho tal vez visible ha sido la batalla ganada relacionada con las empresas, digamos, hidroeléctricas, ¿cierto? Son dos empresas hidroeléctricas que nosotros logramos paralizar, pero es un trabajo de equipo, es un trabajo de mucha conversación, donde participaron muchas comunidades que también estaban de alguna manera desaparecidos en su práctica cultural, donde ya habían perdido su idioma. Sin embargo, fue un trabajo que nos tocó hacer para que ellos también pudieran volver a entender lo que significa el mapuche monguén. Yo quiero hablar del mapuche monguén, Inchincha y mapuche ñén, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que fue un desafío bastante sacrificado igual, porque de la misma manera como nosotros trabajamos para poder llegar a nuestra comunidad, a las comunidades digo, también el Estado o el sistema que hoy día, o la herramienta que tiene el Estado hoy y los diferentes gobiernos que llegan al poder, también trabaja contra nosotros, como por ejemplo los medios de comunicación, que generan o hacen correr este rumor de que supuestamente nosotros somos personas violentistas y el tribunal dice que nosotros somos, que es la otra herramienta que tiene el Estado, por ejemplo, que son los tribunales, ellos nos dicen que nosotros somos un peligro para la sociedad. Entonces, en ese sentido, claro, políticamente el gobierno nos dice que somos violentistas a través de los medios de comunicación y los tribunales nos dicen que somos un peligro para la sociedad. En ese sentido, creo que mucha de nuestra gente también se confunden y creen lo que dicen los medios de comunicación y también esta fuerza que tiene el Estado, en este caso el Poder Judicial. En ese sentido, muchas de las comunidades o integrantes de diferentes comunidades terminan generando un cuestionamiento hacia mi persona, donde dicen que prácticamente yo pertenezco a un grupo revolucionario, violentista o terrorista. Otros dicen, no, es que este es un comunista. Entonces, frente a eso, muchas veces nos tenemos que enfrentar, pero gracias a nuestro Nnemapun, gracias a nuestro Nnechen, que nos permite ser lo que somos hoy,
también nos dejó un Kewun, nos dejó un Dungun, nos dejó Tañireche le no altentainchin, el de no ser una simple persona, sino una persona que también cumple cierto rol, y ese rol también significa una fuerza. Entonces, en ese sentido, nos tocó avanzar, trabajar, hasta convencer a nuestra gente, y es por eso también hoy prácticamente me toca cumplir el rol de lonco, un rol más cultural, espiritual, donde muchas veces nos toca, y lo que se notó también ahora último, este fin de semana, ¿cierto?, recién pasado, significó el llamado o la autoconvocatoria como nosotros, parte de la nación mapuche. En ese sentido también fui el portavoz de hacer este llamado, y logramos convencer a nuestra gente y ser parte de una acción o de una movilización. Pero como le decía yo, cuando se trata de un equipo de trabajo, también tiene que ver con los profesionales, con personas no mapuche, muy comprometidos con la causa de nuestra nación. Entonces, en ese sentido, sumamos un equipo jurídico, ¿cierto?, donde está la abogada Manuela Arroyo, donde participó también el abogado Rodrigo Román, quien fue el hombre en el cual le tocó asumir mi causa, mi defensa, hasta la absolución de aquella acusación grave que a mí se me estaba haciendo. Una acusación que significaba 50 años de cárcel, según para estos políticos gobernantes que hoy tienen muchos intereses y están coludidos con los empresarios. Entonces, es parte de lo que nos toca enfrentar. Y bien, como tú decías también, Rosario, estando yo en prisión, también veíamos esa publicidad, ese maquillaje, ¿cierto?, donde este Estado y este gobierno utiliza una vez más su herramienta comunicacional, ¿cierto?, los medios de prensa, poniendo, qué sé yo, muy por alto esta COP25, ¿cierto?, que supuestamente estaba por la defensa y por conservar el planeta por esta emergencia del cambio climático. Sin embargo, cuando yo estaba en prisión se estaba llevando esto, y habían muchos hermanos luchadores, defensores del territorio, ¿ya? Estando en prisión, estando heridos a balas, asesinados, ¿cierto? Pero claro, el gobierno hacía esta política mentirosa, falsas, ante la sociedad civil chilena. Al mismo tiempo estaba también aprobando proyectos hidroeléctricos. Cuando yo estaba en prisión, cuando se pretendía desarrollar esa COP25, se estaba aprobando una central hidroeléctrica acá, y se aprobó a través del Consejo acá regional. Se aprobó una central hidroeléctrica Huiñibales, ¿cierto?, en el río Cautín, que va a generar 16 megawatts. ¡Qué contradicción! Y cuando nosotros no abrimos los ojos, creímos todo el cuento que nos dice estos falsantes hoy día que tienen interés en nuestro territorio. Pero cuando nosotros abrimos los ojos, cuando nosotros entonces nos damos cuenta de que es una falsedad esta política de estos gobiernos que son empresarios, entonces decimos, no, entonces aquí hay que organizarse, aquí hay que trabajar. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos tiempos, trabajando por la defensa de nuestro territorio. Sin embargo, aún existen muchas veces debilidades o trabajo que muchas veces significa mucha demanda o mucho desgaste físico, económico, psíquico también, como por ejemplo lo que están enfrentando hoy los hermanos presos políticos mapuches que están en huelga de hambre. Así que eso es lo que le podría yo plantear en esta intervención. Ojalá podamos también compartir y podamos también abrir los ojos todos los que están escuchando, sumarnos a la movilización por la defensa de la vida en general. El agua hoy está todo privatizado. No somos dueños. Y en este cambio constitucional que se está planteando no se está tocando ese tema.
y nos parece preocupante porque por el agua nosotros podemos vivir, sin el agua no hay vida. Chalto Pelli, Lamien. Chalto May Lamien, muchas gracias por sus palabras. Me quedo con algo muy lindo que dijo, que no es ser una simple persona, sino alguien que cumple un rol, que podríamos retomar después en la conversación. Se me olvidó decir al comienzo que las personas que quieran pueden poner sus preguntas en el chat y después vamos a abordarlas entre todos. Quisiera continuar ahora dándole la palabra a Pilar Moraga. Pilar Moraga es abogada y doctora en Derecho, es profesora asociada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora responsable de la línea de gobernanza Interfaz Ciencia Política del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Es además coordinadora del Observatorio Ley de Cambio Climático para Chile. Muchas gracias, Pilar. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me invitaron hoy a referirme sobre el proceso de participación o los procesos participativos que han estado organizados en torno a la discusión del proyecto de ley Marco de Cambio Climático. Y quería hacer algunas reflexiones al respecto, en vinculación con la preocupación que se ha planteado en este foro, que es la consulta indígena, pero también sobre los estándares de participación que hoy se están considerando en nuestro país. Entonces, bueno, para retomar el proceso de elaboración de este proyecto de ley, hay que recordar que hubieron dos grandes periodos de discusión. El primero, que se llevó a nivel regional, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, en 16 regiones, en el que se convocó a un espectro amplio, pero no preciso, voy a explicarme, para participar en estas reuniones que en promedio tuvieron 50 personas aproximadamente participando. En estos momentos no había un texto de ley ni de anteproyecto, pero se presentaron sí ciertos contenidos que iban a ser tratados luego en el anteproyecto. En estas sesiones digo que se convocó ampliamente porque, bueno, hubo una invitación amplia a la sociedad civil en general, entendiendo esto en su amplio espectro, pero no particular o dirigida a ciertos grupos de la sociedad, como podría ser, por ejemplo, la academia, o ciertos grupos vulnerables, o bien las comunidades indígenas. En general, hubo una participación muy importante de funcionarios públicos en estas instancias de discusión. También se han elaborado ciertas reflexiones que están, es un material que está en la página del Observatorio de la Ley de Cambio Climático, en leydecambioclimático.cl si los quieren ver, pero se realizó un análisis por parte de académicos y estudiantes de este proceso de discusión del anteproyecto, y de lo que se observa en esa instancia es que principalmente son ocasiones de entrega de información al público, en que no hay una metodología clara de cuáles son los modos de trabajo, ni cómo se va a utilizar la información. Entonces, esto es para graficar un poco quizás cuáles pueden ser todavía los aspectos en los que se debe seguir progresando cuando se organizan este tipo de instancias. A su vez se observa una estandarización en lo que es la discusión, y la estandarización significa el no considerar las diferencias que pueden haber en los grupos humanos que participan, ¿ya? Y en ese sentido, dado la temática del foro de hoy, no hay, por ejemplo, una preocupación especial en torno a lo que podría ser una multiculturalidad de los grupos humanos que participan en estas instancias. Luego hubo una segunda etapa de participación, que es la consulta del anteproyecto, ¿ya? Una consulta pública que se inicia con ciertas reuniones, un poco con las características anteriores, de información sobre ahora ya
con un texto, es decir, ya conocemos el texto del anteproyecto y se entrega información en grupos, pero la consulta propiamente tal, la consulta pública, se lleva a través de un procedimiento escrito en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, que recoge las observaciones, que fueron miles, más de casi 2000 observaciones, y el Ministerio las responde. Luego de este proceso se ingresa el proyecto de ley marco de cambio climático al Congreso, al Senado, en enero de este año, ¿ya? Respecto de esa consulta pública, también vemos que hay una participación muy importante de expertos. En general son profesionales o ONG o academia o sector privado, pero que trabaja o que está muy involucrado con las temáticas del cambio climático. En ese sentido, ese ya es un estándar del público, digamos, de conocimiento bastante alto en la participación, que es muy masiva, pero es un segmento de la población que es un segmento experto. En cuanto a las respuestas del Ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente responde cada una de las observaciones. Sin embargo, no se conocen criterios previamente establecidos para acoger o rechazar, por ejemplo, las observaciones que se presentan, ¿ya? Y luego, bueno, viene lo que es el debate legislativo, que tuvo lugar hasta julio de este año, que es una discusión en general, en que fueron invitados distintos representantes de la academia, de la sociedad civil, también hubo algún representante de las comunidades indígenas. Ahora, si tuviéramos que decir, dentro del proceso de consulta pública del anteproyecto y de las observaciones que se presentan en el Senado, ya que son aquellas que están documentadas, porque el periodo anterior, es decir, la primera consulta que se realiza a nivel regional o bien la discusión que se hace a nivel regional no está documentada. Entonces, de lo que está documentado podemos decir que las observaciones respecto de la cuestión indígena se trata en tres principales ámbitos. Primero es la mención a las comunidades indígenas, que se omite. Entonces, las observaciones van en el sentido de hacer explícito a las comunidades indígenas, por ejemplo, en la definición de comunidades vulnerables, ¿ya? También hay un segundo tipo de observación que dice relación con lo que es la consulta indígena del proyecto de ley, ¿ya? O del proceso de la necesidad de someterlo a la consulta indígena. Y luego hay observaciones también que dicen relación con un procedimiento de consulta que se lleve o que tenga lugar después de que la ley entre en vigor, ¿ya? Ahí podríamos entender que hay distintas instancias en lo que es la implementación del proyecto, a lo que ya me voy a referir. El Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, o el CR2, hizo también observaciones en esta materia, en el periodo de la consulta pública, y se refirió principalmente a la necesidad de abordar entre los principios la multiculturalidad, y especialmente a definir cuáles eran las comunidades vulnerables, entre ellos las comunidades indígenas, que menciona el proyecto de las comunidades vulnerables, y también de referirse explícitamente a las comunidades indígenas a propósito de tres conceptos y principios, que es la equidad, que es también el principio de participación y acceso a la información. Porque lo que uno puede ver quizás en otros sistemas comparados en la región es la consideración de la multiculturalidad, por ejemplo, para lo que es la entrega de información en distintos idiomas, por ejemplo, o lenguas. También en materia de participación para tener mecanismos apropiados a la diversidad cultural que pueda existir. Estas fueron observaciones que se hicieron, como decía, en el periodo de consulta pública, que no fueron acogidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, en relación a la preocupación de someter a consulta pública, a la consulta indígena del convenio 169, el proyecto de ley marco de cambio climático,
el Ministerio de Medio Ambiente hizo una consulta al Ministerio de Desarrollo Social, quien contestó que no procedía la consulta indígena del convenio 169, en razón a que, si bien se trataba de una iniciativa legislativa, esta no afectaría a las comunidades indígenas. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente agregó en la discusión del Senado que esto no excluía la posibilidad de considerar la consulta indígena en lo que eran los planes sectoriales, tanto de mitigación y de adaptación. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica esto? Esto se explica por parte del Ministerio de Desarrollo Social, porque el proyecto de ley marco de cambio climático lo que hace es definir una gobernanza para el cambio climático, instrumentos de gestión del cambio climático. Bueno, se define una meta para el cambio climático, pero no se establecen medidas concretas. Y justamente estas medidas concretas para alcanzar el objetivo que propone el proyecto de ley, que es el de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, es una cuestión que se va a definir en concreto en los planes sectoriales. ¿Cómo es esto? Lo que es la contribución nacional determinada de Chile fija la gran meta nacional. Luego hay otro instrumento que establece este proyecto, que es la estrategia climática a largo plazo, que va a establecer metas sectoriales, es decir, va a definir qué parte de esta responsabilidad o obligación en la meta le corresponde a cada sector. Y cada sector va a definir cómo va a hacer esto en sus respectivos planes sectoriales. Es decir, es en este instrumento donde se van a establecer medidas concretas en materia de adaptación y de mitigación. Y ya para ir terminando, porque tengo muy pocos minutitos, les comento que también otro espacio quizás de apertura del proyecto de ley marco de cambio climático en esta materia es que justamente se amplía la integración del Consejo de Ministros para la sustentabilidad y del cambio climático con la integración del Ministerio de Desarrollo Social, que quizás podría ser también una oportunidad para la inclusión de las preocupaciones de las comunidades indígenas, atendiendo a que es este Consejo de Ministros el que va a aprobar la mayoría de los instrumentos de gestión de cambio climático que propone el proyecto. Por ende, para ya concluir, hay que reconocer que este es un proyecto de la máxima importancia para el país, dado que es la única manera de hacer concretos los compromisos internacionales y dar un paso importante, pero un primer paso hacia una transformación de nuestra sociedad, hacia un concepto nuevo que va a ser el de convivir con un clima cambiante que requiere del involucramiento de toda la sociedad para poder estabilizar los gases de efecto invernadero y poder limitar los impactos del cambio climático que va a tener en nuestro territorio, que es especialmente vulnerable, el territorio y también las comunidades. Y en materia de participación sabemos que hay avances, que queda mucho camino por recorrer, pero este puede ser un inicio, sobre todo considerando que el proyecto ahora empieza una etapa de indicaciones en las que se pueden ir perfeccionando estos instrumentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, escuchando tu presentación no me siento muy optimista respecto a los comentarios de la ministra, porque las estrategias de CONAF, por ejemplo, la de recursos vegetacionales que atañe directamente al sector de bosques, que es un tema bastante sensible, especialmente para el pueblo mapuche, pero para muchos otros pueblos también, tenía la exigencia por ejecutarse a través de fondos administrados por el Banco Mundial de realizar una consulta indígena. Y tiene proyectos que se realizan directamente en comunidades indígenas. No obstante, el Ministerio de Desarrollo Social también estableció que esta estrategia no tenía, que no iba a afectar a las comunidades indígenas y también descartó la posibilidad de una consulta. Entonces, es como, bueno, no sé, mirando como la realidad, no sé muy bien qué podemos esperar al respecto al comentario de la ministra. Bueno, para continuar, le voy a dar la palabra a Félix Queipul. Él es mapuche,
ingeniero y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, miembro de la Red Mundial Indígena de Negocios y fundador del Centro de Negocios Indígenas, lugar desde el cual ha trabajado para la reconstrucción de economías indígenas y la generación de normas para un desarrollo indígena que tome en consideración los conocimientos ancestrales y el cuidado del medio ambiente. Félix también participó del Caucus Chileno Indígena COP25. Muchas gracias, Félix. Gracias, Rosario. Mario, vení por también, Camisaraki, Gilatanaka, Coyacanaka, Sensai Pichay, Yorana Corúa, Apache Mamusquipas. Un saludo, ¿cierto?, en representación de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Unidad Energía y Medio Ambiente. Lo que voy a exponer básicamente es prácticamente es de la sociedad civil, es de cómo miramos, ¿cierto?, el proceso de lo que es la ley de cambio climático, que en definitiva la venimos a conocer a propósito de la presentación que indicó la abogada Pilar Moraga en el ex Congreso Nacional, desde la nada, digamos, de información, y que al estar presente, digamos, vimos un torbellino de información y que estábamos muy fuera del alcance de lograr una información precisa, concisa y que pudiera dar respuesta, ¿cierto?, a lo que hemos venido participando en diferentes escenarios, ¿cierto?, de lo que es la participación indígena en la propuesta de ley. Quisiera comenzar que dada la conceptualidad que presentó la abogada Pilar, en el Ministerio de Energía, también para lo que fue el proceso participativo, ¿cierto?, de lo que es la ley 2050, la ley de política energética 2050, también se estableció que la política 2050 era un etéreo, un ideario, por lo tanto no tenía una afectación directa a las poblaciones indígenas, por lo tanto el ideario aquel no requirió de política pública, hasta que no llegara a la afectación directa. En definitiva, es una estrategia que en definitiva ya está aplicando en varias actividades que ejecuta el Estado en contra de la población, o sea, afectando, cuando se ve afectada a la población indígena. ¿Y cuál era la visión nuestra, básicamente, de lo que hemos podido lograr tener como observación? Es que la política del presidente Piñera en su segundo mandato estableció, ¿cierto?, lo que era la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, y junto con la reforma se estableció dentro del Ministerio de Economía la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, que en definitiva era todo pro inversiones, y que al final de cuentas la ley propuesta tal y como se plantea, cosa que como no nombra a la población indígena, no nombra a la población cita a las poblaciones vulnerables, pero sin embargo en ninguno de sus puntos de la ley marco hoy nombra a los pueblos indígenas, y de que esta ley todavía persiste su visión economicista, depredadora, ¿cierto?, invasora y extractivista. Entonces, esa es la alerta básica que la cual nosotros nos ponemos y nos proponemos, digamos, a plantear este trabajo, a generar el debate de lo que es la discusión de cómo vemos, ¿cierto?, la ley de cambio climático, qué información tenemos, qué información tiene la población indígena y qué entiende dentro de sus definiciones y conceptos las terminologías de adaptación, mitigación, resiliencia, reciclaje, acción ambiental. Esa información le aseguro que no ha llegado todavía a las comunidades. Por lo tanto, se hace un embrollo y se mira por supuesta desconfianza este proceso. Pero dentro de la misma problemática, en diversos países, ¿cierto?, este cambio climático también puede ser una oportunidad, ¿cierto? En ese contexto es que decimos que deben haber normas claras propuestas por el gobierno para que la población indígena, en este caso, pueda también hacer un aporte al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Entonces, cuando la línea está clara, o al menos lo que nosotros hemos propuesto, que
que desde el Ministerio de Medio Ambiente, al menos, ¿cierto?, que tener una vinculación, una comunicación fluida para poder hacer bajar la información, ¿cierto?, a las bases indígenas territoriales. El Plan de Acción Nacional de Medio Ambiente, junto con la consulta que se realizó entre el año 2016 y 2017, y nunca tampoco propuso objetivos ni afectaciones que tenía la población indígena en ese sentido, habiéndole indicado y habiendo puesto las observaciones a la organización de toda esta consulta indígena. Desde el 2016 a la fecha todavía tenemos un problema, porque tanto la participación indígena vinculado a la acción climática, esta creo yo que ha sido la única participación que fue en la COP25, que fue una invitación a través de Naciones Unidas, que venía a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Medio Ambiente, que al final de cuentas resultó en un proyecto corto, que era la participación de una parte de la población indígena en Madrid, España, para la COP25. Entonces, que al final de cuentas, te das cuenta que nada de los procesos han sido claros. Entonces, ¿qué indicamos en ese sentido? Tal cual, el derecho del acceso a la información, que debe ser clara y sobre todo transparente, porque cuando hemos pedido información, reportes de aquí, de todo lo que ha sido la participación indígena en relación con la institucionalidad, hasta el día de hoy todavía no tenemos un reporte serio, ¿cierto?, de lo que fue en solo la COP25. ¿Y qué es lo cuáles eran los objetivos de llevar a una parte de la población indígena a estar presente en la COP sin mediar las barreras que tenían, las barreras idiomáticas, la barrera de estar presente en primera vez dentro de la institucionalidad internacional? O sea, muchos factores, digamos, jugaron en contra, sobre todo porque teníamos alta aspiración de que se hiciera la COP aquí en Chile, y bueno, resultó que se hizo en España, y resultó que era con todas las barreras que estoy presentando. ¿Cuál es el otro principio que abogamos? El principio de progresión y no retroceso. Bueno, aquí, como una máxima amalgama de cosas, o de la temática que queremos plantear, es cómo vinculamos la ODS, todos estos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con los planes de acción nacional para los objetivos colectivos de la población indígena, en particular en Chile. Nosotros, la gran desconfianza de todo esto es precisamente lo que habla o lo que expone la ministra, y se hace todo lo contrario. La ministra, llegado desde España, en su declaración de prensa dice: necesitamos a la población indígena, pero hasta el día de hoy, digamos, todavía eso en estricto rigor no se concreta. Todavía no estamos en una mesa de trabajo planteándonos cuáles son los objetivos del Estado y de este gobierno para los territorios, ¿cierto? Entonces, cuando hemos pedido un natural camino, es que solicitamos que son los conceptos que propone Naciones Unidas, no lo pone la población indígena, que son las leyes de los blancos, y que ojalá la ejecuten los mismos blancos, que es coherencia institucional y debida diligencia. ¿Cierto? Que todo este tipo de propuestas a la sociedad sean previa, libre e informada, pero que estén en el ADN de los funcionarios y de los políticos encargados, ¿cierto?, de poder llevar estas políticas públicas a la sociedad. Nosotros necesitamos esta información clara, porque en definitiva, aquí, como dijo mi Peña y Alberto Curamín, aquí hay personas que se juegan la vida defendiendo el territorio. Estamos a 2 días de conmemorar el 4º año del asesinato de Macarena Valdés, la mujer mapuche que defendió su territorio, y hasta el día de hoy no hay fallo, y hay una fiscalía que al final de cuentas oculta información. Entonces esa defensa de los defensores ambientales, requerimos esa información clara y que esté
que lo principal que nosotros hemos establecido para lo que es la ley de cambio climático y resiliencia, que pueda estar la visión indígena de modo de la complementariedad, ¿sí? No solamente queremos la consulta indígena ex post, la queremos ex ante, de manera de tener una participación temprana en los objetivos de esta ley que en un momento nos va a afectar de todas maneras. Y ese es el punto donde nosotros, como dentro de la Declaración de Naciones Unidas del año 2007, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos, establece esto como derecho. Y el cuidado de la geografía y las economías de las territorialidades. Porque, como ya lo decía, el cambio climático es un problema común, pero también puede ser una oportunidad común. Y del desarrollo de este Chile OCDE, de este Chile APEC, queremos ver el desarrollo por nuestras manos, pero no lo queremos ver desde la otra vereda, nos queremos incluidos, ¿sí? Y aquí con esto termino, que dentro de lo que ha sido la participación indígena en el cálculo indígena de Naciones Unidas, lo que se ha logrado, y en 12 años, es que se reconoce a través de FILAC en Polonia 2018, que toda una discusión muy invisibilizada de la población indígena solamente logra identificar que el 5% de la población mundial, que es la población indígena, ha protegido el 80% de la biodiversidad del planeta. De ahí en adelante no tenemos mucha mayor participación. Es necesario para nosotros la sobrevivencia de nuestra cultura, que mientras más diversos tenemos como humanidad, un mayor valor. Y duele el alma ver que poblaciones que sobrevivieron al genocidio de la erradicación de la Araucanía hoy día siguen sufriendo los males de una economía egoísta y sin alma. Nosotros tenemos una espiritualidad, la vivimos juntos con la tierra y nosotros no nos desapegamos de ella. Así que, eso sería Lamen Rosario. Muchas gracias. Gracias, Chaltumay Félix. Vamos a continuar ahora con Jimena Cuadra. Ella es socióloga, es doctorante en ciencia política con especialización subdisciplinar en sociología política en la Universidad de Quebec en Montreal. Su proyecto de investigación doctoral se interesa por la política del reconocimiento y los antagonismos decoloniales expresados en los conflictos hidroeléctricos en territorio mapuche en Chile durante la postdictadura. Muchas gracias, Jimena. Te escuchamos. Bueno, primero que nada saludar Mari Lonco, Mari Lamien, Mari a todas, a todos, y agradecer a quienes han permitido este conversatorio, este diálogo que viene a generar un espacio público específico sobre esta temática. Estoy compartiendo mi pantalla, creo que ya debiera estar, ¿sí? ¿Sí me confirma? Perfecto. Bueno, en mi presentación me voy a dedicar específicamente a hablar del contexto territorial sobre la consulta indígena y cómo esto se tensiona respecto a las políticas sobre el cambio climático y los procesos decisionales al respecto. Hablaré de la consulta indígena, de algunas cuestiones claves en el marco de lo que se comprende sobre derechos humanos en relación al cambio climático, el contexto y específicamente elementos de este contexto territorial que se ubican aquí en Wallmapu, para terminar con una breve reflexión. Yo quiero comenzar discutiendo, poniendo en debate el hecho que la consulta indígena ha sido una disputa, ha sido una trayectoria de disputas el que lleguemos a que hoy en día exista cierto marco que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el mundo y en el país. En particular, en Chile, este debate por
finalmente la incorporación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al marco normativo nacional comienza tempranamente en 1990, considerando que el convenio es de 1989, y esta incorporación se da justamente en un periodo de fuerte negociación con el mundo de la política institucionalizada que lograba, digamos, poner en primera línea, en primera acción, de los partidos que gobernaban esta situación. Sin embargo, esto se fue este debate parlamentario e institucional se fue enlenteciendo, y solo el año 2008 se ratifica el 169 para comenzar a implementarse teóricamente en el 2009. Sin embargo, esa implementación comienza con graves problemas en su implementación a través de lo que fue el reglamento 124, decreto que luego fue derogado, y que solo quiero recordar que este decreto fue derogado porque, entre uno de sus graves aspectos, reducía la consulta indígena a la normativa de la legislación indígena, y además reducía la consulta indígena a ciertos mecanismos de participación ciudadana, sobre todo en el marco de la evaluación ambiental de proyectos extractivos en el sistema de evaluación ambiental. 2011-2012 se dio un periodo de discusión para reformar este reglamento 124, en el decreto 124, y finalmente entre los 2013 y 2014 se da por redactado y aprobado, con mucha discusión y oposición de las organizaciones de pueblos indígenas del país, 2 decretos donde la consulta indígena se instaura, que son el decreto 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el decreto 66 que reglamenta la consulta indígena según el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, tenemos muy pocos años de implementada la consulta indígena y con muchas limitantes. Ya mencionaba Patricia anteriormente que actualmente la respuesta gubernamental respecto a la implementación de procesos de consulta indígena está remitida o está delimitada, está acotada a aquellos instancias, aquellas medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, que es una indicación del 169, pero que a escala nacional esa susceptibilidad de afectación directa ha estado asociada a las cuestiones de proximidad y exclusividad. Es decir, proyectos que se refieren única y exclusivamente a asuntos indígenas, pero que si se refieren a otras materias que indirectamente pueden o indirectamente incluyen, aunque sea en sus consecuencias directas, a los pueblos indígenas, como la ley sobre el cambio climático, pero también otras como la ratificación del TPP-11, por ejemplo, no han incluido procesos de consulta indígena justamente porque el Estado está acotando, el Estado, el Poder Judicial, digamos en un sentido total, ¿no? Todos estos principios que promueven la consulta indígena han sido delimitados, acotados, y como dicen muchos, y yo concuerdo con esto, cercenados. Ahora, también quiero dar ciertos elementos claves que nos permiten comprender en qué momento nos encontramos hoy, ¿no? De evolución sobre esta discusión, los derechos humanos de los pueblos indígenas y la consulta indígena como un derecho humano de los pueblos indígenas que les es específico, ¿no? Y que no puede asimilarse a ninguna otra instancia de participación ciudadana, ¿no? Que sea de carácter generalista. Los pueblos indígenas tienen derechos específicos de participación, y derechos específicos significa un análisis en concreto de cómo se vulneran los derechos indígenas con iniciativas gubernamentales, sean estas administrativas o legislativas, ¿no? En esta evolución de la discusión que podemos identificar los años 20, cuando líderes indígenas van a la Sociedad de Naciones y luego en los años 70 ingresan a Naciones Unidas a determinados eventos, luego la Cumbre de la Tierra, o finalmente cómo se constituye una plataforma en el contexto de la discusión sobre el cambio climático, y la Convención de las Partes no va desde el 2015 en adelante generando mecanismos específicos. Estas son instancias que los pueblos indígenas han luchado, que los pueblos indígenas han construido gracias justamente a sus iniciativas de lucha, incidencia y acción política frente a los estados. Ahora hablando en específico, ¿no? De cuáles son los elementos claves que yo creo se tienen que estar considerando en este debate a escala territorial,
Bueno, ya se mencionaba en la introducción varios de estos elementos que tienen que ver con los derechos humanos. Uno es cómo el cambio climático afecta de manera directa a los pueblos indígenas, a sus tierras y territorios, cómo existen en los territorios indígenas acumulaciones de conflictos y daños ambientales justamente por los procesos de desposesión, de avance del extractivismo y del capitalismo, por la falta de consentimiento de los pueblos indígenas de que estas iniciativas se lleven a cabo, también porque los pueblos indígenas han sido sectores de la sociedad empobrecidos, específicamente por el desplazamiento, también los riesgos que significa esta crisis ambiental respecto a los desplazamientos y la migración forzada. A nivel, pero también se mencionó, ¿no?, que los pueblos indígenas son poseedores de conocimientos y de prácticas, que ya se ha estudiado científicamente cómo hoy día estos conocimientos y prácticas están ayudando concretamente a contener la situación de crisis ambiental derivada de las causas, digamos, más estructurales del cambio climático. Bueno, y en lo concreto, hay impactos territoriales en el ámbito de los agrocombustibles, la minería y la expansión de las energías renovables no convencionales, que finalmente son aquellas que nos dicen que toda decisión sobre el cambio climático en materias legislativas y administrativas les concierne directamente. Y bueno, las dos de las que quiero hablar en específico son las energías renovables no convencionales, ¿no? El también Alberto Curamil ya se refería en específico a la lucha contra las hidroeléctricas, que son, ¿no?, en este caso principalmente energías renovables no convencionales, justamente porque son pequeños proyectos, o lo que se denomina pequeños proyectos, pero también el segundo ámbito es el relativo a la expansión del modelo forestal en territorio mapuche. Este es un mapa de Acera, la organización, ¿no?, de los empresarios en materia de energía renovable no convencional, y es un mapa que ellos han elaborado con la totalidad de los proyectos que yo escogí entre la región del Biobío y la región de los lagos, que es la región donde se sitúa el territorio mapuche. Voy a hablar del territorio mapuche en particular. Y aquí Acera catastra 253 proyectos en total, siendo 205 los proyectos de energías renovables no convencionales, es decir, todos estos colores que allí se pueden graficar en este mapa, que ya han sido construidos, aprobados o que se encuentran en etapa de evaluación. Por lo tanto, vemos que la presión sobre los territorios de las energías renovables no convencionales, que justamente se plantean como una de las soluciones para la descarbonización, una de las soluciones para que logremos la carbono neutralidad, se concentra en territorios indígenas. Lo mismo podemos decir respecto del litio en los pueblos del norte. Respecto al cambio climático, hay dos tensiones que son concretas y que no solo tienen que ver con la ley, sino que también tienen que ver con cómo la ley se articula específicamente con lo que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los compromisos de Estado, y que constituirían, ¿no?, una estrategia a largo plazo sobre el cambio climático. Y estos tienen que ver con que una de estas contribuciones, una de estas decisiones es fomentar, ¿no?, la forestación de 200.000 hectáreas de bosques, siendo solo o al menos 70.000 hectáreas con especies nativas. En la ley y en las contribuciones determinadas a nivel nacional que se publicaron este año en abril, nada se indica respecto a la especificidad de los territorios indígenas en relación a estos bosques. Cuando sabemos que en definitiva el sector forestal tiene serios problemas por el acaparamiento de tierras, de agua, los impactos en la escasez hídrica y además la disposición de tierras y territorios. También también el riesgo que significa la implementación de mecanismos de bonos de carbono que ya se encuentran en curso y que significan también serios riesgos para efectos de la soberanía, de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, impactos sobre el establecimiento de mecanismos comerciales que fomentarían que el sector forestal también expandiera sus mecanismos de acción en territorios indígenas. No hay más tiempo, solo me quiero detener en ciertas reflexiones que yo considero que son un desafío. Hablamos de la necesidad de articularnos, estas informaciones son súper técnicas, súper tecnificadas y por lo tanto se requiere un diálogo que intersecte ciudadanía, academia con los pueblos indígenas. También yo creo que es necesario hablar de los mecanismos de exclusión que nosotros le hemos llamado desde distintos sectores, lisa y llanamente racismo ambiental, cuando
por el contrario, los procesos de discusión de pueblos indígenas, de ciudadanía y también desde la academia, de lo que estamos hablando es de descolonización. También una necesidad por cuestionarse el economicismo en la discusión sobre los recursos naturales para pasar a hablar de los bienes comunes, en un debate que se concentre en el crecimiento económico para qué, para quién, la energía para qué, para quién, y finalmente también, en concreto, adaptar y mitigar el cambio climático sobre qué territorios, sobre qué poblaciones y cómo esto se tenga que decidir democráticamente. Sin más, y como el tiempo es poco, dejo hasta aquí mi presentación y nuevamente agradezco a los organizadores. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación tan acotada y precisa. Yo quisiera primero que todo preguntarle al Lonco Alberto que cómo está de tiempo. Sabemos que usted tiene otro compromiso. ¿Puede continuar con nosotros unos momentos más o ya tiene que...? Sí, yo creo que ya me retiro y disculpe que ando por aquí, por acá. Como le decía, son muchos los trabajos, los compromisos. Así que muchas gracias por esta invitación. Yo ya me voy a estar retirando. Espero que también salga todo bien este trabajo. Y los compromisos que tenemos, Peñi, Queupil, también Jimena, de hecho, nos conoce a nosotros de la forma en que trabajamos. Agradecerle a ustedes por este esfuerzo que también ha hecho para llevar a cabo esta conversación. Chalto. Chalto, May. Muchas gracias. Chalto, May. Venga, May, buena tarde. Rosario, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces por las presentaciones. Tenemos algunos minutos para conversar. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat. Para comenzar, tenemos dos preguntas que son bastante sencillas y pueden sonar un poco básicas, pero que quisiera pedirles si pueden desarrollar a los tres expositores, que es reflexionar además de, bueno, la participación vinculante como un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas. ¿Qué otros aportes consideran que podrían desprenderse de un proceso de consulta en el marco de esta ley de cambio climático? Y por el contrario, ¿qué riesgos, cómo consideran que la vulnerabilidad climática podría verse acrecentada si los mecanismos de exclusión o de racismo ambiental, como señalaba Jimena, siguen reproduciéndose a través de la institucionalidad climática? Podríamos seguir con el mismo orden quizás que con el cual sí, que presentamos. Pilar, por ejemplo, ¿pudiera? Gracias. Sí, yo creo que una de las problemáticas que existe en nuestro país es el concepto de participación. No hemos logrado quizás encontrar un punto común de qué es la participación y qué es lo que esperamos de la participación. Y en ese sentido, por ejemplo, la discusión previa del anteproyecto de ley marco de cambio climático dan cuenta de un valor muy importante de lo que puede ser el conocimiento científico o técnico, pero poco de otros tipos de conocimiento que se podrían integrar en la toma de decisiones. Y en ese sentido, esto va muy alineado con quizás que tenemos que pasar de esa exigencia formal de cumplir con las instancias de participación a un convencimiento de que la participación nos va a permitir tomar mejores decisiones. Mejores decisiones porque vamos a integrar los distintos puntos de vista, las distintas culturas o visiones o cosmovisiones respecto de las decisiones que estamos tomando en distintos ámbitos. Entonces, me parece que acá hay un desafío en ese sentido, en entender que ya hemos hecho un largo camino, sobre todo en materia ambiental, de ir instalando el tema de la participación, en que es tan así que hoy día un proyecto de ley marco de cambio climático se somete a instancias de discusión o participación, quizás de un nivel todavía muy incipiente, pero que es novedoso
en el sistema general de lo que es el procedimiento legislativo. O sea, los proyectos de ley en general no se someten a una discusión pública. Y yo creo que en este caso, ese proceso ha permitido también ir legitimando un proceso que requiere perfeccionarse. Y podemos sacar aprendizajes de esto para llegar a un estado superior en lo que es la valoración de la participación, que yo creo que todavía nos queda mucho por, o quizás hay un camino todavía que recorrer en ese sentido. Todavía hay una cierta desconfianza, todavía lo hacemos un poco por el requisito. Y tú, Rocío, diste el ejemplo de la exigencia del Banco Mundial, ¿no es cierto? O sea, lo hacemos porque el Banco Mundial lo exige, y porque es un requisito formal, pero no por el convencimiento de que eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y creo que hacia allá tenemos que avanzar. Claro. Muchas gracias, Pilar. Félix. Gracias. Yo diría muy corto, o sea, muy de la base, muy de la base indígena, que sí, a mí me interesaría poder aportar dentro de lo interinstitucional, de poder llevar este mensaje a las comunidades. O sea, ¿qué pensarían ellos con respecto de la estrategia que utiliza el Estado para poder avanzar en este gran desarrollo de una ley tan ambiciosa también, una ley de cambio climático y resiliencia? Bueno, resiliencia, ahí tendríamos que decir que la población indígena ha sido quizás por muchas veces y por mucho tiempo en la historia de Chile, y antes de resiliente, ¿cierto? Ha aprendido a usar una ropa, a hablar un idioma. Entonces, si lo vemos en grado académico, ya podríamos tener un magíster o un doctorado en resiliencia. Pero sí que nos falta transparencia en los procesos. Y bueno, y aquí quisiera yo hacer una crítica muy personal respecto de cómo podemos aportar o cómo nos vemos nosotros las bases. Yo me pongo en el plano de un peña que está en Tirúa, en Alto Biobío, ¿cierto? Que esté, bueno, Yaganes en Puerto Williams, que toda esta información que nosotros la vemos como muy liviana, o lo que digo yo puede sonar muy liviano, pero esta liviandad, esta levedad del tema del cambio climático, les aseguro que en la comunidad no lo saben, lo desconocen, todo esto, nivel de conceptualidades, ¿cierto? Entonces, quisiera poder cambiar un poquito la visión de esto, porque en definitiva no podemos, la institucionalidad, en este caso en particular, no puede pensar que a nivel de un llamado quizás a una persona de apellido mapuche, quizás de un partido político, pensar que puede ser el garante de un proceso, ¿cierto?, de participación indígena en esto, ¿sí? Eso yo quisiera decir, que la institucionalidad hoy día está muy al alcance de los indígenas que son de partidos políticos, y por lo tanto dan una visión quizás sesgada de la realidad de las comunidades. Por otro lado está la invisibilización, ¿cierto?, de la problemática ambiental que tienen los pueblos indígenas, y cuando sale alguna noticia acerca de las quejas que hacen las comunidades en referencia, ¿cierto?, a ciertos proyectos de energía o minería, estos salen fuera de contexto. O sea, hay una invisibilización de la problemática ambiental que no da cuenta a la sociedad, y sale una visión editada, donde esa información sale sin un contexto social, cultural y también político, ¿sí? Entonces no tenemos cómo, digamos, dónde echar mano a la confianza. Y es por eso que decía ya mi Peñi Tunamín, que claramente siempre ante la voz levantada somos terroristas. Y así hemos cuidado el 80% de la biodiversidad del planeta. ¿Cómo se entiende? Gracias, la pena. Bueno,
yo quisiera compartir tal vez ciertas reflexiones respecto a cómo pienso yo el potencial democrático que hay en términos del desarrollo de procesos de consulta indígena, de fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento de la relación interétnica, de una interculturalidad crítica, digamos, efectiva. Hasta la fecha, las consultas indígenas que se han realizado en el país son pocas, algunas muy críticas o muy mal llevadas, como lo que sucedió el año pasado con el proyecto de gobierno, ¿no?, sobre la consulta de la ley indígena. Por otro lado, en el marco del CIA se llevan adelante consultas indígenas en relación a proyectos. Sin embargo, allí se ha ido avanzando en términos de un instructivo respecto al desarrollo de procesos de consultas indígenas que evalúan proyectos, que además es muy delimitado. No quiero con esto crear el imaginario de que se hagan consultas indígenas. En el caso hidroeléctrico, en territorio mapuche, en el catastro, ¿no?, hay más de 100 proyectos hidroeléctricos y solo se han realizado 7 consultas indígenas, entonces se realizan en el menor de los casos posibles. Sin embargo, a mí en terreno me ha tocado conocer algunos casos que cuando se realizan esas consultas indígenas con procesos digamos, de empoderamiento y de resistencia y organización territorial como una herramienta política de acción en la relación con el Estado y de exigibilidad de derechos, lo que tenemos como aprendizaje es mutuo en el sentido de cómo el proceso deliberativo ha ayudado a comprender impactos de proyectos para las comunidades, ¿no?, por mejor dotarse de tiempos, de reflexiones, de asesorías y de diálogos que permita comprender qué es lo que está pasando con determinados proyectos, pero también a efectos del sector público, a ese sector público que está también evaluando proyectos, lo que le permite es ampliar su comprensión respecto de la posición indígena, de la posición de los pueblos originarios, de sus marcos comprensivos, de sus marcos ontológicos, de sus marcos culturales. No se trata solamente de cultura acá, de la cultura que poseen los pueblos indígenas, se trata de las problemáticas también, se trata de los espacios de reflexión, de los espacios de decisión. Entonces, también he visto, ¿no?, en concreto en mi terreno, cómo sectores funcionarios, sectores públicos, han tenido oportunidad de mejor comprender por qué esas comunidades se oponen a determinados proyectos y han logrado entonces comprender la validez que tiene esa oposición. Y eso me parece que es una riqueza enorme para efectos de pensar procesos de toma de decisión. Aún si sabemos que la consulta indígena, así como existe hoy en día en Chile, y lo difícil que es implementar una perspectiva de consentimiento y de participación vinculante, hoy, digamos, creo que se pueden pensar estas perspectivas más, que son muy pocas, pero que son algunas, digamos, donde esto ha sucedido con mucha criticidad, como oportunidades para pensar en la apertura del espacio público y deliberativo, que requiere también ciertas condiciones, como es el tiempo, como es la disposición de información de manera pertinente, como es la asesoría de agentes de confianza de los actores locales. En definitiva, es un proceso complejo, que no es una instancia simple que va a decir, bueno, esto se hace con un par de reuniones. Un proceso de consulta indígena es de verdad cuando se lleva bien de ambas partes y cuando finalmente se comprende como una herramienta de acción política, también puede ser muy eficiente. Y así hay proyectos que han sido rechazados justamente debido a este proceso de incidencia en la toma de decisiones. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas del público. Aquí una persona señala que en Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional, ha establecido que en la medida en que las disposiciones no impongan restricciones ni gravámenes, ni se le concede beneficios distintos ni se les concede beneficios distintos a los de la población en general, la consulta previa no es obligatoria. ¿Qué consideran de esta postura los panelistas? Quizás alguien quisiera...
Bueno, tal vez yo puedo decir algo general al respecto, ¿no? Yo creo que una cuestión de la que tenemos que repensar las condiciones para realizar la consulta indígena tienen que dejar de ser unidireccionales. ¿Quién evalúa cuándo una consulta es necesaria? ¿Quién evalúa cuándo existen impactos significativos y directamente asociados a los pueblos indígenas? Es el Estado, no son los pueblos indígenas. Yo creo que ese es un elemento que justamente tenemos que incorporar en el debate. ¿Quién decide qué respecto a la consulta indígena? Que solo sea el Estado quien decide cuándo se implementa o no una consulta indígena es un criterio que continúa con las relaciones coloniales. Eso quisiera indicar. Bueno, yo considero que también es muy relevante para estos procesos evaluar la experiencia previa. Tú algo mencionaste, Jimena, quizás Pilar o Félix, si pudiesen agregar algo sobre su evaluación de los procesos de consulta previos, cómo esto podría sentar precedentes o tanto para bien como para mal de lo tanto un posible Bueno, escenario. yo creo que lo esencial y que demuestra el ejemplo de Colombia es que es necesaria una definición de cómo se hace esa bajada de este compromiso internacional de la consulta. Y en particular pienso que en la medida en que esos parámetros sean lo más objetivables posible y conocidos por todos, pueden ser procesos mucho más constructivos y mucho más pacíficos en el sentido de evitar esta tensión permanente que existe en la aplicación o no de la consulta. Y bueno, en ese sentido yo creo que Perú también, sobre todo lo que es la legislación de cambio climático, es un buen ejemplo de ello, en que se han objetivado mucho, por ejemplo, en el caso de observaciones o comentarios, cuándo se acoge o no se acoge con criterios que son súper objetivos. Y yo pienso que comenzar en un camino de ese tipo es mucho más sano que en el ver caso a caso, ¿ya? Y como se decía, que sea además una autoridad la que decida y que perfectamente se puede equivocar en ese sentido. Entonces, yo pienso que ese puede ser un buen camino de ir definiendo las reglas. A veces nos gusta estar sin reglas, parece que eso sería más fácil, pero a mi juicio solo puede traer problemas en la falta de certeza para los distintos actores. Bueno, yo como comentario, diría que hoy Chile se encuentra a portas, ¿cierto?, de un plebiscito por el proceso constituyente. Yo creo que en ese contexto tenemos una gran oportunidad como sociedad. Entonces, a partir de ahí en adelante, ojalá y espero que así sea, que Chile se transforme en un Chile mestizo, que las instituciones se reconozcan, que se reconozcan, digamos, de raíces indígenas, de manera tal de que el territorio se transforme en una visión indígena y que no sea esta visión europeísta que nos marcó por estos últimos 30 años, que nos devastó como sociedad. Y esto lo vimos, digamos, ahora el 18 de octubre, y que espero yo que el pensamiento interno, ¿cierto?, que la espiritualidad de cada uno pueda y sobre todo post-COVID-19 también, que nos dan estos bofetazos de humanidad, que, entendiendo por ello que, por ejemplo, en el caso que ya lo decía yo en la mañana, que en el contexto del COVID, la Tierra no está enferma, es el hombre el que está enfermo, pero se enfermó a través del desequilibrio natural de ciertos procesos, ¿cierto?, de esta Tierra que está viva. Entonces ese nivel de espiritualidad, esa humanidad perdida, hoy día la podemos retrotraer, quizás en esta nueva constitución, incluidos los pueblos indígenas, y con eso bajar una línea de derechos, tanto en la salud, tanto en la educación, tanto en la línea del cambio climático, y tanto en cómo podemos administrar los territorios con una mirada para 50, 100 y 500 años más, porque en definitiva hoy día nosotros somos un paso en esta vida. La tierra, siempre lo hemos dicho, que no es nuestra, nosotros somos parte de un todo natural, espiritual, donde viviramos todos y todos tenemos cabida, todos tenemos oportunidades de poder vivir una buena vida, que es lo que decía Penny por mí también, que hay que ser un hombre feliz, un hombre
útil, ¿cierto? Que pueda servir para las siguientes generaciones. Entonces, en el marco de este derecho que nos da esta máxima línea normativa que es la Constitución, probablemente en los próximos 20 años, si es que se da, ojalá podamos tener una sociedad más igual, donde poder reencontrarnos en nuestro gen. Sí. Muchas gracias, Félix. Sí, bueno, lo que tú mencionas es algo que distintos representantes de diversos pueblos indígenas de todo el mundo han venido insistiendo y posicionando desde hace muchos años, como también ilustraba Jimena en su presentación. Y yo creo que más allá de los temas concretos que estamos conversando respecto a gobernanza climática, políticas climáticas, esto también es una tremenda oportunidad para abrir el debate y considerar otras maneras de relacionamiento con la tierra, con el entorno, y cuestionar un poco los sistemas de pensamiento que nos han llevado a una crisis que no es solo climática, sino que también es moral y también en gran medida espiritual. Así que también es en ese sentido compartir el optimismo de Pilar y ver cómo esto también se va abriendo paso a paso, y aunque quizás, claro, los avances no son tan sustantivos como quisiéramos, podemos ir construyendo sobre lo que ya hay y observando que estos procesos también van cambiando la mentalidad a veces de funcionarios que se vinculan en el día a día con las personas, y por ahí también el Estado se va modificando, no considerar el Estado como este ente homogéneo, cierto, abstracto, que no se puede alcanzar o que no se puede tocar, sino que también algo que lo construimos todos en el día a día, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en cómo pensamos, qué decimos, etc. En eso yo veo que también hay una tremenda oportunidad. Tenemos una pregunta última quizás del público que dice, a ver, era de las primeras, pero dice, ¿qué tanto se contempla el tema de proteger la seguridad de las comunidades y pueblos que participan en la consulta? Eso yo creo más bien en el caso de una hipotética o una posible consulta, quizás reflexionar un poco sobre eso, sobre el tema de la seguridad o sobre cómo la amenaza que puede implicar un proceso de defensa más bien del territorio, que lamentablemente el Lonco ya se retiró como persona. Podría aportar más sobre este tema, pero si quisieran mencionar algo al respecto para abordar la pregunta. Desde esta línea, disculpa, ¿me puedes repetir por favor la pregunta? Sí. ¿Qué tanto se contempla el tema de proteger la seguridad de las comunidades y pueblos que participen en la consulta, considerando el tema de personas que arriesgan la vida por causas ambientales? Claro, bueno, hoy día, al momento de hoy en Chile, claro, no es muy alentador el panorama que nos encontramos, dado que el Estado insiste en la firma del TPP-11, ¿cierto?, del Tratado Transpacífico, y en contraposición a ello no quiere llegar a la firma de Escazú, que podría ser el garante defensor para estos defensores ambientales o defensa de los territorios. Entonces, al momento o al corto plazo, hoy día estamos bajo la indefensión social y jurídica, de una norma jurídica, diría yo, porque los casos de afectación para defensores ambientales, digamos, todavía no se ha dado la justicia. Entonces, y aquí quiero hacer una homologación muy chiquita, si me lo permite. Nosotros en América del Sur, entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile incluido, ¿cierto?, Argentina, hay muchos indígenas que han sido asesinados en defensa de los territorios. Y esta mirada de blancos europeístas, donde se levanta Greta Thunberg y una niña de 16 años, que yo no tengo nada en contra de ella, sin embargo, hay 300 muertos sin justicia, y una chiquilla de 16 años europea de Suiza es noticia mundial. Entonces, esa mirada, los medios de comunicación no nos ayudan, nunca nos han ayudado, nunca han sido un aporte, digamos, a poder al menos debatir cuáles son las causas de los indígenas y por qué luchan los indígenas en espacios donde hay un conflicto, ¿sí? Entonces, hoy día, como te digo, no es muy alentador el corto plazo en materia de seguridad ambiental.
Yo comprendo la pregunta respecto a la seguridad en relación a los riesgos que podría significar un proceso deliberativo, consulta indígena, cuando defensores del medio ambiente están en riesgo. ¿Cómo se hacen esos procesos para asegurar, ¿no?, en contextos de alta conflictividad, la seguridad de estos líderes y lideresas que pueden estar en riesgo? Más o menos así la entiendo. Si me equivoco, bueno, así la entendí. Y yo lo que he conocido en discusiones con otros pueblos de otros países tiene que ver con estos procesos de deliberación como instancias, momentos, periodos en que se fortalece la cohesión social de las comunidades locales y sus autoridades y sus mecanismos normativos cuando las realizan. Como en el caso de Guatemala, por ejemplo, sobre todo estoy pensando en esto, ¿no?, como en procesos en que estas deliberaciones no vienen desde arriba, sino que se construyen de abajo hacia arriba, es decir, se generan las condiciones y las tomas de decisiones respecto a cómo van a ser llevadas a cabo, considerando los procesos locales en que se implementan. Y por lo tanto, lo que me imagino en una futura discusión tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con contextualizar dónde es que se están desarrollando estos procesos de consulta indígena, quiénes son los actores locales, quiénes son las autoridades, cómo se desarrollan estos procesos de toma de decisiones en el espacio local, y también cuestiones con las que me he encontrado localmente, es que cuando se desarrollan consultas indígenas con alto nivel de organización local, que utilizan esta instancia como una herramienta política, también las acciones de intervención de las empresas y las amenazas que esto significa se ven controladas, porque el Estado se ve obligado entonces a intervenir en esas mediaciones de las empresas con acciones del tipo cooptación, o que puedan interferir cualquier deliberación libre, previa e informada en el territorio. Entonces, en ese contexto, y pensando, ¿no?, lo que sucede en relación a los proyectos extractivos, las consultas indígenas también pueden servir para exigirle al Estado que asuma un rol de garante, ¿no? La consulta indígena debe ser implementada por los Estados porque el Estado es el garante de los derechos humanos, y parte de la garantización tiene que ver con la seguridad del desarrollo de estas instancias y para que las condiciones de un diálogo y deliberación autónoma, autogestionada, puedan llevarse a cabo. Bueno, muchas gracias, ya estamos en el tiempo. Quisiera señalar que esta presentación va a quedar en el Facebook del CIR, por si quieren volver a revisarla o difundirla. Después también creo que se va a subir al canal de YouTube del centro. Agradecer la participación de los 4 expositores por su tiempo, sus conocimientos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Un gusto. Sí, bueno, y ojalá que podamos seguir conversando sobre este tema en otras instancias. Agradecer al Centro de Investigación Interculturales Indígenas por todo su apoyo. Muchas gracias al CIR, UDP, de la Universidad Diego Portales. Peukayal, Chaltumay.